Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. Parque Nacional Glacier, Montana. Majestuosas montañas, bosques vírgenes de coníferas y lagos glaciares que atraen a miles de buscadores de paz. Pero a principios de junio de 2017, esta majestuosa belleza se convirtió en el escenario de un auténtico horror. Pamela Patton, de 30 años, desapareció sin dejar rastro en una de las rutas más populares. Los equipos de búsqueda peinaron el bosque durante semanas, creyendo que la mujer había sido devorada por la dura naturaleza salvaje. Ni una pista, ni un rastro. Hasta que, 3 meses después, un grupo de turistas se asomó a una guarida de osos abandonada, lejos de las rutas turísticas. Lo que vieron allí habría hecho estremecer incluso a los detectives más experimentados. En el barro, en medio del bosque salvaje, estaba sentada una mujer agotada, vestida con un vestido de novia blanco hecho jirones. Miraba al vacío y suplicaba que la ocultaran del director. El 3 de junio de 2017, el aire en la ciudad de Kalispell era fresco, con una temperatura matutina que apenas alcanzaba los 55 grados Fahrenheit. Pamela Patton, de 30 años, empleada de una oficina local, salió de su casa a las 6 de la mañana. Tenía pensado pasar solo unas horas a solas con la naturaleza. Según sus compañeros de trabajo, durante los últimos 4 meses, Pamela había estado obsesionada por una inexplicable sensación de inquietud. La mujer se quejaba a menudo de un malestar psicológico constante, como si alguien la estuviera observando constantemente. Empezó a comprobar obsesivamente las cerraduras de las puertas varias veces antes de acostarse, e incluso cambió su ruta diaria habitual de casa al trabajo. La excursión por la popular ruta Cedar Trail en el Parque Nacional Glacier iba a ser para ella un intento de escapar del estrés de la ciudad y calmar sus nervios. A las 7:14 de la mañana, las cámaras de videovigilancia del puesto de control cerca de West Glacier captaron su todoterreno oscuro. En las grabaciones, que posteriormente serían estudiadas minuciosamente por los detectives, se ve claramente el perfil de Pamela al volante. Mirando al frente, su rostro parecía sumamente concentrado. Según el ticket de aparcamiento obtenido, a las 7:45 de la mañana, el coche se detuvo en un aparcamiento cerca del lago Avalanche. El Sendero de los Cedros es una ruta relativamente fácil de menos de 1 milla de longitud. Atraviesa un bosque extremadamente denso de cedros rojos centenarios, cuya altura supera los 100 pies. La luz del sol apenas se filtra a través de las densas copas de los árboles, creando una penumbra constante e inquietante, incluso en pleno día. Al atardecer del 3 de junio, Pamela no había regresado ni se había puesto en contacto. Su teléfono móvil no había sido detectado por ninguna de las estaciones base de telefonía móvil después de las 8 de la mañana, lo cual era bastante habitual en las zonas remotas del parque. Al día siguiente, 4 de junio, a las 9 en punto, la mujer no se presentó en su lugar de trabajo. Su jefe, sabiendo de la impecable puntualidad de su empleada, hizo varias llamadas telefónicas, pero cada vez solo escuchaba la voz mecánica del contestador automático. A las 11:30 de la mañana, sus preocupados compañeros acudieron oficialmente a la policía. El agente de guardia tomó nota de la información detallada sobre el estado de alarma de la desaparecida, tras lo cual los datos se transmitieron inmediatamente a los guardas del parque para que actuaran con rapidez. A las 2 de la tarde de ese mismo día, una patrulla de guardabosques encontró el todoterreno de Pamela en el aparcamiento. Las puertas estaban bien cerradas y en el asiento del copiloto había crema solar y una botella de agua de plástico a medio beber. No se encontraron rastros de lucha ni de forzamiento alrededor del coche. La oficina del sheriff del condado de Flathead, en colaboración con la administración del parque, puso en marcha inmediatamente una operación de búsqueda a gran escala. Hasta la tarde del 5 de junio, más de 70 voluntarios peinaron metódicamente el territorio, dividido en cuadrículas de búsqueda de 1 milla cuadrada cada una. Los helicópteros de la policía realizaron peligrosos vuelos a baja altura sobre los acantilados rocosos cerca del Monte Cannon. Los pilotos utilizaron constantemente cámaras térmicas, pero posteriormente informaron al centro de operaciones de que eran ineficaces debido a la densidad del bosque. El 6 de junio, a las 7 de la mañana, se incorporaron a la búsqueda 4 equipos sinológicos. Los perros, especialmente entrenados para buscar personas en la naturaleza, rápidamente siguieron el rastro desde la puerta de un todoterreno abandonado. Guiaron con seguridad a los guías caninos por un sendero de aproximadamente media milla, pero de repente se detuvieron en una zona de suelo rocoso y duro y perdieron por completo el rastro, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. El avance en la búsqueda se produjo el 8 de junio a las 15:20.
un grupo de rastreadores experimentados que se desvió deliberadamente de la ruta turística casi 3 millas al este, adentrándose en la espesura impenetrable, encontró la primera pista. A los pies de una colina cubierta de musgo y líquenes, yacía la mochila azul oscuro de Pamela. Se encontraba en un lugar al que ningún turista normal habría ido voluntariamente. El detective de la sección de homicidios documentó minuciosamente el lugar del hallazgo hasta el más mínimo detalle. Dentro de la mochila había un teléfono móvil con la batería completamente descargada, un juego de llaves de coche y una chaqueta ligera cuidadosamente doblada. La cartera con $80 en efectivo y tarjetas bancarias permanecía intacta en el bolsillo interior. Esto descartaba por completo y sin lugar a dudas el motivo del robo. Pero lo más extraño fue que los forenses no pudieron encontrar ninguna huella de los zapatos de Pamela en un radio de 50 pies alrededor de la mochila. El bosque se siguió peinando cuadrado por cuadrado durante 3 semanas más. Se colgaron carteles en todas las gasolineras y estaciones de servicio en un radio de 100 millas. Sin embargo, el tiempo pasaba inexorablemente, y la fase activa de la búsqueda se fue reduciendo poco a poco. Los detectives volvían una y otra vez a las fotos de la mochila encontrada, tratando de encontrar una explicación lógica a un detalle extremadamente inquietante. La resistente correa de nylon de la mochila no solo estaba rota, sino que estaba cortada perfectamente con algo afilado como una navaja, como si alguien, con un solo movimiento rápido, hubiera liberado a la víctima de su carga antes de arrastrarla para siempre a la oscuridad. El 3 de septiembre de 2017, el tiempo en el Parque Nacional Glacier comenzó a empeorar rápidamente. A las 11 de la mañana, la temperatura del aire cayó bruscamente de 65 a 40 grados Fahrenheit. Densas nubes plomizas cubrieron el cielo sobre las afiladas cimas de las montañas, presagiando una fuerte tormenta otoñal. Un grupo de 4 excursionistas experimentados, liderados por el guía de 42 años Michael Vance, recorría la popular ruta Highline Trail. Tenían previsto terminar su travesía de 7 días al atardecer, pero a las 13:15 se encontraron con un obstáculo insuperable. Debido a las prolongadas lluvias nocturnas, se produjo un gran desprendimiento de tierra en el estrecho y rocoso sendero, que bloqueó completamente el paso cerca del collado Swift Current. Al darse cuenta de que el camino estaba cortado y que la tormenta se acercaba inexorablemente, Vance decidió cambiar de rumbo. A las 13:40, el grupo se desvió de la ruta oficial y comenzó un pronunciado descenso hacia el suroeste, adentrándose en una parte salvaje y completamente inexplorada del desfiladero. El viento se intensificaba rápidamente, con ráfagas frías que alcanzaban los 80 kilómetros por hora y rompían con estrépito las ramas secas de los pinos centenarios. A las 3 en punto, la visibilidad se redujo a 9 metros debido a la densa cortina de lluvia helada. Los agotados turistas necesitaban urgentemente refugiarse de la tormenta. A las 3:20, a una altura de unos 6,000 pies sobre el nivel del mar, Michael Vance vio a través de la cortina de lluvia una profunda hendidura en la maciza pared rocosa. La entrada estaba parcialmente oculta por troncos caídos de árboles muertos y densos matorrales. Era la antigua guarida invernal, abandonada hacía mucho tiempo, de un enorme oso pardo. Una cueva natural que respiraba un frío glacial y un persistente olor a humedad. Este lúgubre lugar, creado exclusivamente para un animal salvaje, pronto se convertiría en el epicentro del misterio más espeluznante de toda la historia criminal del condado. A las 3:25, el guía sacó una linterna táctica y con mucho cuidado, dio 3 pasos lentos hacia el interior de la guarida para comprobar si había depredadores. El haz de luz blanca brillante se deslizó por las húmedas paredes de piedra y de repente sacó de la oscuridad total algo absolutamente imposible. Vance se detuvo en seco, sintiendo un sudor frío recorriendo su espalda y la respiración entrecortada por el miedo instintivo. En el rincón más alejado y oscuro de la cueva, apretujada contra el barro helado, había una figura humana. Llevaba un vestido de novia blanco increíblemente sucio y completamente destrozado. La delicada seda, el encaje y el tul, que en una vida normal habrían simbolizado la alegría y la celebración, ahora parecían un grotesco sudario mortuorio. La tela estaba empapada de sangre seca y barro negro. Este vestido festivo resultaba totalmente extraño en la austera naturaleza salvaje de Montana, creando una espeluznante disonancia que helaba la sangre en las venas. Era Pamela Patton. La misma mujer que había desaparecido sin dejar rastro y de forma misteriosa hacía exactamente 3 meses en el Sendero de los Cedros. Estaba físicamente viva, pero su cuerpo parecía un esqueleto cubierto de una piel pálida y llena de moretones profundos.
Según las estimaciones oficiales posteriores de los expertos médicos, su peso crítico en ese terrible momento apenas alcanzaba los 85 libras. Sin embargo, lo más aterrador y doloroso era su mente, que se encontraba en un estado de shock profundo y paralizante. Según el testimonio oficial de Michael Vance, que prestó bajo juramento ante los detectives el 4 de septiembre a las 9 de la mañana, su primer intento de acercarse con cautela a la mujer agotada provocó una reacción de terror animal. Cuando dio otro paso lento y pronunció su nombre en voz baja, Pamela se encogió convulsivamente. Se agarró la cabeza con las manos temblorosas, apretando con fuerza la cara contra sus delgados rodillas. El guía testificó que sus ojos estaban vidriosos y lo miraban como si estuviera en otra realidad. De sus labios resecos salía un susurro monótono e histérico. En el informe policial se registraron textualmente sus espeluznantes palabras. Suplicaba que la escondieran. Pedía desesperadamente que la protegieran de alguien a quien llamaba el director. Y repetía constantemente que en ese mismo momento, de un momento a otro, comenzaría una nueva toma. Conscientes de la gravedad de la situación y de la imposibilidad de transportar por sí mismos a la víctima por las resbaladizas laderas, a las 15:42 los turistas activaron el transmisor satelital de comunicaciones de emergencia. El operador del servicio de rescate del condado de Flathead recibió inmediatamente la señal de socorro y puso en marcha de inmediato una operación de evacuación aérea. El helicóptero de rescate, desafiando los fuertes vientos de la tormenta, despegó urgentemente de la base a las 16:15. Los experimentados pilotos tuvieron que maniobrar en un estrecho cañón en condiciones de visibilidad prácticamente nula. A las 17:30, los rescatistas descendieron por cables de acero hasta la entrada de la cueva de piedra. Pamela, que seguía murmurando en voz baja y de forma incoherente sobre las filmaciones y las luces de los focos, fue cuidadosamente colocada en una camilla rígida de evacuación. A las 18:10, el helicóptero aterrizó con éxito en el tejado del centro médico de la ciudad de Kalispell, donde un equipo de reanimadores ya esperaba a la misteriosa paciente. Cuando, en la sala estéril de cuidados intensivos, las enfermeras comenzaron a cortar con cuidado con unas tijeras el vestido de novia, endurecido por el barro, para conectar urgentemente los sensores de vida, se quedaron paralizadas por la sorpresa. En el interior del cuello destrozado, justo donde suele estar la etiqueta del fabricante, había una inscripción escrita con un rotulador negro impermeable que hizo que todos los presentes se estremecieran de horror. Propiedad del estudio. Actriz número 1. La siguiente escena será la última. Amigos, antes de continuar desentrañando este oscuro enredo de acontecimientos, tengo una petición importante que hacerles. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video y dejen su comentario. Los algoritmos de la plataforma funcionan así. Su actividad es un factor clave que ayuda a promocionar el contenido. Gracias a su apoyo, esta investigación podrá llegar a mucha más gente. Gracias a todos y ahora volvamos a los materiales del caso. El 4 de septiembre de 2017, a las 8:45 de la mañana, reinaba un silencio sepulcral en la sala cerrada de cuidados intensivos del Centro Médico Logan Health en la ciudad de Kalispell. Solo lo rompía el chirrido monótono y constante de los monitores cardíacos y el suave silbido del aparato de oxígeno. Pamela Patton, de 30 años, regresaba lentamente, a través de la espesa y pegajosa niebla de un profundo sueño inducido por medicamentos, a la conciencia de la espeluznante realidad. A las 10:15, los resultados del análisis de sangre ampliado de la paciente llegaron a la mesa del médico jefe toxicólogo. Esas pocas hojas de papel descartaron definitivamente todas las versiones anteriores de la policía sobre un accidente, un ataque de un depredador o un simple enfriamiento excesivo en condiciones de naturaleza salvaje. Según el dictamen médico oficial, en el organismo de la mujer agotada circulaba una mezcla de sustancias químicas increíblemente potente y destructiva para la psique humana. El laboratorio detectó dosis críticas de psicofármacos de origen dudoso, tranquilizantes fuertes y haloperidol, un antipsicótico extremadamente agresivo. Este fármaco se utiliza exclusivamente en clínicas psiquiátricas cerradas para suprimir los ataques agudos de esquizofrenia grave y no se puede obtener sin una receta especial. Alguien destruyó de forma deliberada, sistemática y prolongada la conciencia de Pamela, convirtiendo metódicamente a una persona viva e independiente en una marioneta obediente, sin voluntad propia ni capacidad de resistencia. El 5 de septiembre, a las 2:30 de la tarde, el Consejo Médico constató una relativa estabilización del estado de la víctima y permitió a 2 detectives superiores entrar en la sala estéril.
La grabación de su conversación, que duró exactamente 1 hora y 20 minutos, se convirtió posteriormente en la base del caso criminal más sonado y terrible del estado de Montana. Pamela hablaba muy bajo, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento. Su débil voz se quebraba por el pánico cada vez que se oía el ruido seco de unos pasos en el pasillo del hospital. Contó a los investigadores una verdad escalofriante que hizo estremecerse de horror, incluso a los oficiales más curtidos. No había ningún turista perdido. Ningún animal salvaje la atacó. El denso y remoto Parque Nacional se convirtió en una trampa perfecta, elegida de antemano. La estaban vigilando. Durante mucho tiempo, sin piedad, con paciencia y de forma totalmente imperceptible. Según el protocolo del interrogatorio, exactamente 6 meses antes de su desaparición, a mediados de diciembre de 2016, Pamela aceptó una cita a ciegas. Este fatídico encuentro fue organizado por unos conocidos suyos que querían ayudarla a mejorar su vida personal. La cita tuvo lugar a las 7 de la tarde en el prestigioso restaurante Whitefish Lake. El hombre se presentó como Arthur. Por fuera parecía bastante pulcro, pero su comportamiento desde los primeros minutos de conversación provocó en la mujer una aguda y casi animal incomodidad. Arthur resultó ser demasiado insistente. Sus preguntas rápidamente traspasaron los límites de la decencia y se volvieron demasiado personales. Su mirada era pesada, fija y fría, como si no estuviera estudiando a una interlocutora viva, sino a un objeto interesante para diseccionar. Esa misma noche, a las 9:40, Pamela cortó de forma educada pero categórica todo contacto con él, bloqueando para siempre su número en su teléfono. Pero ella no sabía lo más importante. Arthur padecía graves trastornos mentales no compensados con marcadas tendencias maníacas. El rechazo de la mujer no supuso para él el final de un breve romance, sino el pistoletazo de salida para el comienzo de una espeluznante persecución. Desde aquella noche de diciembre, se convirtió en su sombra invisible y siniestra. Durante 180 días, este hombre la persiguió metódica y fríamente. Averiguó absolutamente todo sobre ella, a qué hora cerraba la puerta de su casa, qué café compraba por el camino, cuántos kilómetros recorría hasta su oficina y por qué rutas le gustaba pasear los fines de semana, cuando buscaba la soledad. La inquietud de la que Pamela se había quejado constantemente a sus compañeros de trabajo durante los últimos 4 meses no era un simple cansancio o paranoia, sino la reacción subconsciente de la víctima ante la mirada del depredador que la acechaba cada día. El 3 de junio de 2017, el mismo día de su desaparición sin dejar rastro, Arthur ya la estaba esperando en el Parque Nacional. No la siguió desde el aparcamiento junto al lago, arriesgándose a ser visto por otros turistas. Se sabía su horario de memoria y la esperó más adelante, escondido entre la espesa maleza a 20 pies del estrecho sendero salvaje. Según la víctima, el ataque fue rápido y silencioso. A las 9:15 de la mañana, se abalanzó sobre ella por la espalda, le tapó la boca con fuerza con una mano enfundada en un grueso guante de cuero y le inyectó instantáneamente en el cuello una dosis de un potente tranquilizante que había preparado de antemano. Pamela perdió el conocimiento en menos de 10 segundos, sin siquiera tener tiempo de gritar. Fue entonces cuando él cortó con precisión y profesionalidad la correa de su mochila de montaña para deshacerse del peso extra y de las posibles pruebas con dispositivos de rastreo. A continuación, el maníaco se llevó sin obstáculos a la mujer inconsciente e indefensa fuera del territorio del Parque Glacier en su furgoneta cerrada, que había dejado previsoramente en un discreto camino forestal de tierra. Los detectives se quedaron en silencio mientras escuchaban el testimonio y anotaban meticulosamente cada detalle en sus libretas. Pamela se calló, su pecho se elevaba con dificultad y su respiración volvió a ser entrecortada. Apretó el borde de la sábana blanca del hospital con tanta fuerza que los huesos de sus delgados dedos se pusieron blancos por la tensión. Cuando el investigador principal, tratando de mantener un tono lo más suave posible, le preguntó con cautela a dónde la había llevado Arthur aquella mañana de junio y qué le había sucedido en la oscuridad durante los 3 meses siguientes, la mujer levantó lentamente sus ojos profundamente hundidos, llenos de un horror indescriptible. Una lágrima rodó por su pálida mejilla y en la habitación del hospital se hizo un silencio absoluto, sepulcral. Pamela tragó con dificultad el nudo que se le había formado en la garganta y en un susurro apenas audible, comenzó a describir ese maldito lugar donde la realidad se había hecho añicos, convirtiéndose en su particular sucursal del infierno en la tierra. El 6 de septiembre de 2017, el grupo operativo de la policía del condado de Flathead, junto con agentes del FBI, comenzó a reconstruir poco a poco el rompecabezas más aterrador de su larga carrera. El testimonio de Pamela Patton, que dio a retazos,
superando los efectos residuales de fuertes psicofármacos y constantes ataques de pánico, fue desvelando poco a poco el velo que cubría un mundo aislado de absoluta locura. Según la víctima, tras su repentino secuestro en el Parque Nacional, recuperó el conocimiento en un lugar que su cruel torturador llamaba con gran pomposidad la finca Oak Hills. Sin embargo, para la indefensa mujer, esta lujosa finca se convirtió en un sótano estrecho e increíblemente sofocante de una vieja casa, reconvertido en una auténtica prisión subterránea y al mismo tiempo en un grotesco plató de rodaje. Según los detallados protocolos del interrogatorio, esta espeluznante habitación no tenía ninguna ventana, ni siquiera una rejilla de ventilación por la que pudiera entrar un rayo de sol. Todas las paredes estaban recubiertas con una gruesa capa de espuma aislante barata de color gris oscuro, que absorbía por completo cualquier grito de auxilio. El aire allí siempre estaba viciado, impregnado de un olor persistente y nauseabundo a moho húmedo y alcohol médico. Arthur, que resultó ser una persona con un trastorno mental profundo e irreversible, había perdido por completo la frontera entre la realidad normal y sus propias fantasías enfermizas y maníacas. Creía sinceramente que era un destacado director de cine, un genio contemporáneo no reconocido por el mundo, y que la secuestrada Pamela iba a ser su actriz principal en la película que él mismo había bautizado como la tragedia amorosa más destacada. Para quebrantar la voluntad de esta mujer fuerte y obligarla a obedecer sin rechistar, el maníaco recurrió a una dura terapia química. Según las conclusiones oficiales de los toxicólogos de la policía, cada día, con una meticulosidad maníaca, la obligaba a tomar dosis caballerescas de potentes antipsicóticos y tranquilizantes fuertes. Pamela declaró con voz temblorosa que cuando intentaba rechazar la comida envenenada o se resistía, Arthur simplemente la ataba a la cama y le inyectaba sedantes por vía intravenosa a sangre fría. Bajo el efecto devastador de estas peligrosas sustancias químicas, su conciencia se nublaba constantemente. Perdía por completo la orientación en el tiempo y el espacio cerrado, sin siquiera comprender si había pasado un solo día o si ya había transcurrido un largo mes de su encarcelamiento. Cuando los psicofármacos hacían su oscuro trabajo y la mujer se volvía lo suficientemente apática y obediente, comenzaba el interminable proceso de rodaje. Arthur obligaba brutalmente a la agotada cautiva a ponerse el mismo vestido de novia blanco y sucio, que muy pronto se convirtió para ella en un símbolo visual de la interminable tortura psicológica. Según Pamela, la mantenía durante horas bajo la luz deslumbrante de varios focos halógenos profesionales que le provocaban un dolor insoportable en los ojos y le partían literalmente la cabeza. El maníaco exigía sin contemplaciones que memorizara decenas de páginas de guiones esquizofrénicos, absolutamente carentes de lógica. Ante la fría lente de la cámara de video encendida, tuvo que llorar amargamente, suplicarle perdón por traiciones inventadas y jurar de rodillas lealtad eterna y servil. Si al autoproclamado director le parecía de repente que su débil voz carecía de la sinceridad y el dramatismo necesarios, o si ella, por impotencia, olvidaba aunque fuera una sola línea de su loco texto, él gritaba histéricamente que había estropeado una toma cara, y como castigo severo, aumentaba inmediatamente su dosis de haloperidol para las siguientes 12 horas. Pero a finales de agosto de 2017 se produjo un cambio imprevisto en la mente enferma de Arthur. De repente decidió que el rodaje en el estudio había concluido con éxito y que era el momento ideal para un final grandioso y épico. Según su nuevo y extravagante plan, la última escena culminante debía rodarse exclusivamente en exteriores, en medio de la naturaleza salvaje, severa y despiadada de las montañas. Pamela contó con detalle a los detectives que una noche él le administró inesperadamente una dosis mucho menor de somníferos, le puso a la fuerza un vestido de novia roto, le ató firmemente las muñecas con gruesas bridas de plástico y la dejó en el frío suelo metálico de su furgoneta cerrada. Precisamente estos recuerdos fragmentarios, pero de vital importancia, sobre el último viaje se convirtieron para los experimentados investigadores en la clave lógica principal para descifrar la ubicación de la maldita casa. La mujer, tumbada en la absoluta oscuridad de la furgoneta, contaba instintivamente el tiempo por los latidos acelerados de su corazón y escuchaba atentamente los sonidos que la rodeaban. Recordaba claramente que durante los primeros 20 minutos, el vehículo había dado muchos saltos en los profundos baches del camino forestal de tierra y que las ramas secas de los árboles arañaban ruidosamente el techo metálico. Luego, las ruedas finalmente salieron a un asfalto liso y uniforme. El viaje por la tranquila carretera duró aproximadamente 1 hora y media a una velocidad constante, después de lo cual comenzó una subida empinada y sinuosa hacia las montañas, donde el aire se volvió instantáneamente más frío y muy enrarecido. Finalmente, Arthur la llevó de vuelta al paso del Parque Nacional Glacier,
pero fue allí donde algo salió radicalmente mal en su plan perfecto. O bien, el brusco empeoramiento del tiempo debido a la tormenta arruinó definitivamente su calendario de rodaje, o bien simplemente la dejó fríamente en una guarida de osos abandonada para que muriera lentamente de congelación y hambre, considerando esto como el final genial y más dramático de su enfermiza película. Basándose en estos valiosos testimonios, los analistas superiores de la policía criminal y los expertos en logística del transporte desplegaron inmediatamente sobre la mesa un enorme mapa topográfico del estado de Montana. Tomaron como base el punto geográfico exacto donde los turistas encontraron a Pamela, y teniendo en cuenta cuidadosamente la velocidad media permitida de una furgoneta comercial y el tiempo aproximado de 1 hora y media de viaje por la autopista, trazaron un gran círculo con un rotulador rojo brillante. La zona de búsqueda abarcaba un territorio con un radio de aproximadamente 75 millas desde los límites oficiales del Parque Nacional. Los detectives de la División de Delitos Cibernéticos recibieron la orden directa y estricta de examinar inmediatamente todas las bases de datos inmobiliarias disponibles en el condado. Buscaban casas privadas lo más aisladas posible, granjas abandonadas hace tiempo o antiguas mansiones olvidadas en ese radio concreto, que pudieran pertenecer a una persona llamada Arthur, o estar alquiladas en secreto a cambio de dinero en efectivo no rastreable. El tiempo jugaba ahora exclusivamente en contra de la policía, ya que el escurridizo director podía enterarse de las noticias en cualquier momento, darse cuenta de que su actriz principal había sobrevivido y ya había hablado con los investigadores. El 11 de septiembre, a las 22:14, en la pantalla de trabajo del analista jefe apareció de repente un único objeto sospechoso, situado en lo profundo de los bosques junto al embalse, y el comandante de la unidad especial asintió en silencio a sus hombres, dando la orden de revisar las armas antes del inminente asalto nocturno. El 11 de septiembre de 2017, a las 22:45, 3 furgonetas blindadas negras de la unidad táctica de la Policía Especial, con los faros apagados, se desviaron de la carretera principal. Avanzaron lentamente por un camino de tierra estrecho y cubierto de densos matorrales en dirección al embalse de Hungry Horse. Esta remota zona, situada en lo profundo de los bosques de Montana, siempre había atraído a los amantes del aislamiento y el silencio absolutos. Las parcelas vecinas más cercanas se encontraban a una distancia de al menos 5 millas, y las copas increíblemente densas de los centenarios árboles coníferos ocultaban de forma segura cualquier construcción de las miradas casuales de los helicópteros patrulla. El objetivo del asalto nocturno fue una casa de madera de 2 pisos, construida en los años 70 del siglo pasado. Este edificio sombrío, completamente aislado de la civilización moderna, estaba oficialmente registrado a nombre de una persona ficticia, pero todas las pruebas indirectas reunidas indicaban de manera inequívoca que se trataba de la famosa finca Oak Hills. A las 23 en punto, el comandante del grupo táctico hizo una señal muda con la mano. Los combatientes, con su equipo de asalto completo, rodearon el perímetro de la casa en silencio, bloqueando todas las posibles vías de retirada. En cuestión de segundos, un pesado ariete metálico derribó con un estruendo ensordecedor la maciza puerta de entrada. Los comandos irrumpieron rápidamente en el interior, iluminando los oscuros pasillos y habitaciones con potentes linternas y manteniendo sus armas automáticas en posición de combate. Los agentes registraron minuciosamente, metro a metro, todas las habitaciones de la primera y segunda planta, pero la vieja casa solo les recibió con un vacío absoluto y un silencio sordo y sepulcral. Sin embargo, los investigadores sabían perfectamente que el verdadero infierno que describía la víctima se escondía mucho más abajo, bajo tierra. A las 23:14, los agentes encontraron una puerta maciza, revestida de gruesa chapa metálica, que conducía a las profundidades del sótano. Estaba bien cerrada con un pesado candado industrial, que los agentes tuvieron que cortar con tijeras hidráulicas. Cuando la pesada puerta se abrió por fin, los policías se vieron envueltos por un olor increíblemente sofocante y denso a productos químicos fuertes, moho viejo y sudor humano. Lo que los detectives vieron al bajar con cautela por las empinadas escaleras de madera quedó grabado para siempre en su memoria profesional, como la encarnación absoluta y cristalizada de la locura humana. El enorme sótano se había convertido por completo en un grotesco y surrealista plató de rodaje. Todas las paredes, sin excepción, estaban densamente recubiertas de espuma acústica de color gris oscuro que absorbía completamente el sonido. En medio de la habitación se alzaban 3 trípodes macizos con costosas cámaras de video profesionales, cuyos objetivos apuntaban fríamente a un único objeto en foco. Un colchón sucio y manchado en una esquina,
a cuyos bordes estaban firmemente sujetas unas pesadas correas de cuero. Alrededor de este improvisado escenario de tortura se alzaban 4 focos halógenos de estudio. El suelo del sótano estaba densamente cubierto por cientos de hojas de papel blanco esparcidas. Los criminalistas, que más tarde comenzaron a recoger estas pruebas con trajes protectores, se horrorizaron por su contenido. Eran guiones detallados y largos diálogos, escritos con la letra pequeña y extremadamente nerviosa de Arthur. Los textos no tenían ningún sentido lógico. Era un flujo interminable y esquizofrénico de una mente enferma, en el que el maníaco describía meticulosamente cada emoción y cada lágrima que debía representar su musa secuestrada. A lo largo de la pared izquierda había una fila ordenada de armarios metálicos médicos, repletos de docenas de cajas de cartón con medicamentos potentes. Los investigadores confiscaron enormes reservas de haloperidol, potentes tranquilizantes y somníferos. Las etiquetas de las ampollas de vidrio indicaban sin lugar a dudas que todas estas sustancias peligrosas habían sido metódicamente robadas de diversos hospitales regionales y farmacias locales del estado durante el último año. Pero el impacto emocional más fuerte esperaba a los detectives junto a la pared derecha del sótano. Desde el suelo hasta el techo de hormigón se había convertido en un collage aterrador de obsesión maníaca. Cientos, si no miles, de fotos brillantes de Pamela cubrían densamente la superficie. Eran fotos profesionales, tomadas con un potente teleobjetivo desde una distancia segura. Aquí está la mujer tomando su café matutino cerca de su centro de oficinas. Aquí se sienta en su todoterreno en una gasolinera. Aquí lee un libro en la terraza de madera de su casa. Debajo de cada foto, con un rotulador negro, se había anotado cuidadosamente la hora y la fecha exactas. La foto más antigua databa de mediados de diciembre del año pasado. El maníaco había comenzado su caza total casi inmediatamente después de aquella única cita fallida. Sin embargo, el director principal de esta pesadilla ya no estaba en la casa. Los criminalistas del primer piso determinaron rápidamente la causa de su repentina desaparición. En la sala de estar, un gran televisor de plasma permanecía encendido en un canal local de noticias las 24 horas. En la pantalla se repetía constantemente un reportaje de emergencia sobre el asombroso rescate de una mujer en el Parque Nacional. En la mesita auxiliar había una taza de café fuerte a medio beber, que aún conservaba la temperatura ambiente. Arthur comprendió perfectamente que su escenario ideal se había destruido por completo. Recogió todo el dinero en efectivo disponible, los documentos falsos, y desapareció pocas horas antes de que llegara la policía. El 12 de septiembre, a las 8 de la mañana, el FBI tomó oficialmente el control de este caso sin precedentes. Inmediatamente se puso en marcha una campaña federal a gran escala para localizar a un delincuente especialmente peligroso. Se enviaron miles de avisos con el retrato del fugitivo a todos los estados sin excepción. Pero cuando los agentes especiales examinaron detenidamente las cámaras de video que habían quedado en el sótano de la casa, descubrieron un detalle que les hizo estremecerse seriamente. En la cámara principal se había dejado una tarjeta de memoria. Cuando los técnicos abrieron el último archivo grabado, vieron en la pantalla un sótano completamente vacío, pero de repente se oyó una voz tranquila y espeluznantemente segura de sí misma del maníaco, que informó de que las filmaciones finales no se habían cancelado, sino que solo se habían trasladado a una nueva ubicación mucho más grande. Pasaron semanas difíciles y sin esperanza, que se convirtieron inexorablemente en meses largos y agotadores. A finales de septiembre de 2017, la operación conjunta para encontrar al autoproclamado director adquirió una magnitud nacional sin precedentes. Decenas de agentes de campo del FBI trabajaban prácticamente las 24 horas del día, revisando miles de llamadas de ciudadanos preocupados a una línea directa especial. Los carteles con la foto del maníaco abundaban en cada parada de autobús, estación de tren, oficina de correos y cafetería de carretera en un radio de 500 kilómetros desde las fronteras del estado de Montana. Sin embargo, Arthur parecía haberse disuelto en la fría niebla otoñal. Resultó ser un adversario extremadamente astuto y peligroso, que comprendía perfectamente los algoritmos del sistema policial y permanecía completamente invisible para las cámaras de vigilancia. Los investigadores seguían constantemente sus huellas, pero siempre llegaban unos pasos demasiado tarde. El 14 de octubre, una patrulla local encontró un sedán verde oscuro abandonado en el patio trasero de una gasolinera abandonada cerca de la ciudad de Coeur d'Alene, en el estado de Idaho. El coche había sido robado oficialmente 3 días antes. Los forenses revisaron minuciosamente todo el interior con polvos dactiloscópicos especiales, pero no encontraron ninguna huella clara.
El delincuente había limpiado meticulosamente todas las superficies plásticas y metálicas con lejía fuerte. Más tarde, a mediados de noviembre, se recibió otra señal de alarma. La camarera de un motel barato de carretera en las afueras de Cheyenne, Wyoming, informó a la policía local sobre un huésped muy extraño. Según su testimonio, el hombre pagaba exclusivamente con dinero en efectivo antiguo, nunca se quitaba las gafas oscuras y nunca salía de la habitación alquilada durante las horas diurnas. Cuando el grupo operativo armado derribó la puerta de la habitación, solo encontró el vacío y el olor a tabaco barato. Sobre la cama deshecha había varias hojas de papel escritas con una letra pequeña y desigual, familiar para los detectives. Nuevos guiones que indicaban sin lugar a dudas que el maníaco seguía escribiendo su mortífero guión sobre la marcha. Utilizaba hábilmente todo un arsenal de documentos robados y cambiaba de identidad mucho más rápido de lo que las bases de datos federales podían actualizar la información en el sistema de búsqueda. Mientras los agentes del FBI rastreaban sin éxito el país tratando de atrapar a este hombre invisible, Pamela Patton pasaba por su propio y aislado círculo infernal. Estaba en un centro de rehabilitación especializado de tipo cerrado, donde cada nuevo día se convertía en una agotadora y sangrienta batalla por su propia vida y lo que le quedaba de cordura. El proceso de su recuperación física y psicológica fue increíblemente difícil. El organismo de la mujer, que durante varios largos meses había sido sistemáticamente envenenado con dosis caballerescas de haloperidol y tranquilizantes fuertes, se rebeló violentamente contra la retirada de los medicamentos. El personal médico le diagnosticó un síndrome de abstinencia grave, acompañado de temblores incontrolables en las extremidades, fiebre alta y agotadores ataques de dolor muscular. El proceso de limpieza completa de la sangre de sustancias químicas se prolongó durante largas e increíblemente dolorosas semanas de tratamiento hospitalario. Pero mucho más terribles resultaron ser sus profundas cicatrices psicológicas. Según los registros del psicoterapeuta que la trataba, Pamela sufría la forma más grave de trastorno de estrés postraumático. El mundo normal y seguro que la rodeaba se convirtió para siempre en un campo minado de desencadenantes agudos. Cada llamada repentina y ruidosa a la puerta de la habitación la hacía correr presas del pánico hacia el rincón más alejado, pegarse convulsivamente a la pared y cubrirse la cabeza con las manos. Cualquier destello de luz inesperado, ya fuera el reflejo accidental de los faros de un coche que pasaba por la ventana por la noche, o el destello de una tormenta lejana, transportaba instantáneamente su conciencia de vuelta al sofocante sótano de la finca Oak Hills. En esos momentos horribles, le parecía que se encendían de nuevo los deslumbrantes focos halógenos de su torturador. Ella gritaba desesperadamente, suplicando entre lágrimas que detuvieran la filmación y apagaran las cámaras. La terapia avanzaba a pasos de tortuga. Cada noche la atormentaban pesadillas extremadamente realistas en las que el director loco regresaba sigilosamente por su actriz principal para rodar la toma final y mortal. Pasó el frío invierno. Las profundas nieves de las montañas de Montana comenzaron a derretirse y llegó el lluvioso abril de 2018. Habían pasado más de 7 largos meses desde el rescate de Pamela. La casa del maníaco se había estancado catastróficamente. El ruido informativo en la prensa nacional y la televisión fue disminuyendo gradualmente, cediendo inexorablemente el paso a nuevas sensaciones periodísticas y escándalos políticos. La dirección del FBI, muy limitada en cuanto a presupuestos anuales y recursos humanos, comenzó a reducir lentamente el equipo operativo de investigación. La mayoría de los agentes experimentados fueron trasladados a otras tareas criminales más recientes y relevantes. El caso del escurridizo director se encontraba en un punto crítico y terrible. Corría el riesgo real de pasar para siempre al archivo de crímenes sin resolver y quedar cubierto por una gruesa capa de polvo en la sombría sección de casos pendientes. El detective jefe del condado de Flathead, mirando en silencio durante horas el enorme tablón de corcho de su despacho, sentía el amargo y tóxico regusto de la derrota profesional absoluta. El criminal en serie se había convertido en un fantasma incorpóreo e inalcanzable. Y lo más aterrador de la situación era que ningún analista policial del país sabía en qué tranquila ciudad provincial estaba ese fantasma eligiendo el escenario para su nueva obra maestra, observando atentamente y con sangre fría a su futura víctima desde la oscuridad de su furgoneta aparcada. Habían pasado más de 7 meses desde que encontraron a Pamela desaparecida en una cueva helada en la montaña. La larga y infructuosa casa del escurridizo maníaco, que comenzó en los densos e impenetrables bosques de Montana y se extendió por varios estados del norte, llegó repentinamente a su fin donde nadie lo esperaba. Era finales de mayo de 2018. En lugar de los fríos y nevados puertos de montaña, el escenario del acto final de esta oscura historia fue el desierto del sur del país,
abrasado por un sol implacable. La autopista interestatal número 40, que discurre cerca de la ciudad de Amarillo, en el estado de Texas, siempre ha sido una arteria de transporte muy transitada y sin interrupciones. A las 2:15 de la tarde, la temperatura del aire sobre el asfalto gris alcanzaba los 95 grados Fahrenheit. El aire literalmente vibraba y temblaba por el calor increíble. 2 oficiales de la patrulla de carreteras del estado realizaban su habitual y, en gran parte, aburrida ronda. Su coche patrulla estaba aparcado en el arcén, escondido en la escasa y débil sombra de una enorme valla publicitaria. A las 2:20, su atención se vio atraída por una vieja camioneta azul cubierta de óxido que se dirigía hacia el este a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora. El motivo de la parada fue un detalle absolutamente banal y rutinario, que ocurre en las carreteras cientos de veces al día. El sistema automático de lectura de matrículas, instalado en el techo del coche patrulla, emitió un breve y agudo pitido. El ordenador de a bordo comprobó rápidamente la matrícula del vehículo y mostró un aviso en la pantalla. La matrícula había caducado hacía más de 3 meses y el propietario tenía varias multas pequeñas pendientes de pago. El agente que iba al volante, sin mostrar ninguna emoción, encendió las luces intermitentes y la sirena corta. La camioneta se detuvo obedientemente, sin maniobras bruscas ni intentos de huida, y se apartó a un lado de la carretera, levantando una espesa nube de polvo rojo seco. Los agentes actuaron según el estricto y automatizado protocolo policial estándar. Uno de ellos se quedó junto al capó del coche patrulla, con la mano derecha en la funda de la pistola, mientras que el otro se acercó lentamente a la ventanilla del conductor de la camioneta, inspeccionando atentamente el interior. Al volante se sentaba un anciano granjero local con una camisa a cuadros descolorida. Su rostro estaba cubierto de profundas arrugas y grandes gotas de sudor. Según el testimonio posterior del policía, el hombre estaba visiblemente nervioso por la parada. Inmediatamente comenzó a disculparse en voz alta por las matrículas caducadas y buscó con manos temblorosas el seguro en la guantera. Le explicó apresuradamente a la gente que solo iba a la ciudad vecina a comprar repuestos para su tractor y que, por el camino, había aceptado llevar a un viajero ocasional a cambio de un par de decenas de dólares en efectivo, para compensar de alguna manera el constante aumento del precio de la gasolina. En el asiento del copiloto, recostado profundamente en el respaldo, estaba sentado un hombre con gafas de sol oscuras y una chaqueta ligera y clara. Se comportaba con sorprendente tranquilidad, incluso demasiado relajado para alguien a quien acababa de detener la policía armada en una carretera desierta. Sus manos descansaban inmóviles sobre sus rodillas, encima de una bolsa de cuero desgastada. No apartaba la mirada, pero tampoco miraba directamente al policía, como si observara con superioridad una escena mal ensayada con un montón de gente que no tenía nada que ver con él. Este hombre estaba totalmente seguro de su impecable camuflaje y de su impunidad. Sabía con certeza que la parada solo concernía al viejo conductor y a su oxidada carretona. Sin embargo, subestimó fatalmente la intuición profesional y la meticulosidad del agente tejano. El patrullero, sintiendo una tensión fría y apenas perceptible que emanaba del pasajero silencioso, le pidió que también le mostrara sus documentos para la identificación estándar. El pasajero, sin decir una palabra y sin cambiar la expresión de su rostro, sacó lentamente de su bolsillo interior un carné de conducir de plástico del estado de Idaho y lo entregó por la ventanilla abierta. El agente tomó la tarjeta, miró atentamente la fotografía, regresó a su coche patrulla y se sentó en el asiento del conductor para ponerse en contacto con el despacho central. A las 2:28 de la tarde, el despachador introdujo los datos dictados en la base federal del Centro Nacional de Información sobre Delitos. Lo que sucedió en los siguientes 10 segundos cambió para siempre el curso de este largo caso e inscribió los nombres de los patrulleros en la historia de la criminología de Montana. En la pantalla del ordenador de a bordo del coche patrulla, no solo apareció la información habitual, sino que la pantalla se iluminó instantáneamente en rojo brillante, emitiendo una señal aguda y alertando de la máxima prioridad de peligro posible. El sistema activó una orden del FBI. El hombre cuyo nombre cuidadosamente falsificado figuraba en el carné aparecía en la base de datos como el principal y único sospechoso, en un caso de secuestro, tortura psicológica prolongada e intento de asesinato en primer grado. Era el mismo escurridizo director, cuyo rostro había aparecido durante meses en las pantallas de televisión de todo el país. La rutinaria y aburrida comprobación de matrículas caducadas se convirtió en un momento en una detención violenta y de alto riesgo. Ambos agentes sacaron rápidamente sus armas reglamentarias de las fundas. Tomaron posiciones tácticas junto a las puertas abiertas de su coche patrulla, apuntando con sus pistolas directamente al parabrisas de la vieja camioneta.
Un grito duro y tajante, amplificado por el altavoz de la policía, resonó en la desierta carretera. Los patrulleros ordenaron al conductor que apagara el motor y tirara las llaves por la ventana, y al pasajero que pusiera inmediatamente ambas manos vacías sobre el salpicadero, de modo que se vieran bien. El anciano granjero, a punto de perder el conocimiento por el inesperado susto animal, obedeció inmediatamente y levantó las manos temblorosas. Arthur, al comprender que su escenario de fuga perfectamente planeado acababa de hacerse añicos por la casualidad más absurda del mundo, se quitó lentamente las gafas de sol. Según los agentes, en su rostro no se veía ni miedo, ni pánico, ni desesperación. Cuando los policías lo sacaron a la fuerza de la cabina al rojo vivo, le presionaron con fuerza la cara contra el asfalto caliente y le pusieron unas pesadas esposas de acero a la espalda. Él solo sonrió débilmente, casi inaudiblemente. El autoproclamado genio criminal, que durante más de 7 meses había engañado a los mejores agentes federales, fue capturado por una multa impagada de otra persona. Sin embargo, cuando los forenses abrieron con cuidado la misma bolsa de cuero desgastada que el maníaco había mantenido tan cuidadosamente en sus rodillas durante el arresto, su sensación de victoria se evaporó instantáneamente, dando paso a un horror glacial. En su interior había un grueso cuaderno recién escrito con la palabra secuela, escrita con rotulador rojo. Y entre sus densas páginas había una fotografía polaroid de una joven desconocida saliendo de una cafetería, tomada solo unos días antes en una gasolinera del estado de Oklahoma. A principios de junio de 2018, la extradición del autoproclamado director, desde el polvoriento Texas a la montañosa Montana, se llevó a cabo bajo medidas de seguridad sin precedentes. Vestido con un uniforme carcelario de color naranja brillante y encadenado con pesadas grilletes de acero en las piernas y las manos, Arthur pisó la pista de aterrizaje de hormigón del aeropuerto de Kalispell escoltado por 6 alguaciles federales armados. Durante los primeros interrogatorios oficiales en una sala aislada de la comisaría del distrito, se comportó de manera sorprendentemente arrogante, mostrando un absoluto desprecio por lo que estaba sucediendo. Según las transcripciones de los investigadores, el sospechoso se negó rotundamente a reconocer su culpabilidad en el sentido clásico del Código Penal. Se refería con desprecio a los experimentados detectives y agentes del FBI como una masa mediocre y aburrida, que con su intervención grosera y totalmente incompetente, había arruinado la mayor obra maestra cinematográfica de la actualidad. Se indignaba sincera y ruidosamente por el hecho de que su genial visión artística no fuera comprendida por la multitud, y que la escena final, la más dramática, no se hubiera rodado en película debido a un desafortunado y absurdo accidente en una autopista de Texas. El juicio, que atrajo inmediatamente la atención de los principales medios de comunicación nacionales, comenzó a mediados de septiembre de 2018 en el imponente edificio de piedra del Tribunal del Condado de Flathead. La estrategia de la defensa era totalmente predecible y esperada. Los costosos abogados de Arthur se esforzaron por demostrar la total incapacidad mental de su cliente. Se refirieron a sus graves episodios maníacos documentados, sus profundas ideas delirantes de grandeza y su total desconexión de la realidad objetiva. La defensa insistió agresivamente en que el acusado debía ser enviado inmediatamente a un tratamiento médico obligatorio en una clínica psiquiátrica cerrada, en lugar de cumplir la pena estándar en una celda de hormigón. Sin embargo, la acusación construyó fríamente una línea de prueba sólida e impenetrable. El experimentado fiscal del distrito, basándose en los cientos de páginas escritas con detallados diálogos esquizofrénicos encontradas en el espeluznante sótano de Oak Hills Manor, así como en extractos bancarios y cheques, desmontó metódicamente la ilusión de un repentino arrebato de locura. La investigación demostró de manera irrefutable al jurado que, durante 6 largos y angustiosos meses, el acosador actuó con una meticulosidad aterradora y una mente absolutamente clara y fría. Calculaba minuciosamente las rutas diarias de su víctima, registrando las millas recorridas y el tiempo empleado con la precisión de un reloj suizo. De forma decidida, sigilosa y con recetas falsas, adquirió potentes productos químicos en decenas de farmacias y hospitales provinciales del estado para no levantar sospechas entre los farmacéuticos. Varias semanas antes del secuestro, alquiló una casa en el bosque lo más aislada posible, pagando en efectivo sin marcar, y la equipó profesionalmente con un sótano insonorizado, lo que indicaba claramente una intención criminal premeditada y planificada. No se trataba en absoluto de un arrebato espontáneo de una mente enferma y confusa, sino del cálculo silencioso y cruel de un depredador perfecto, que era plenamente consciente de la ilegalidad y la inmoralidad de cada uno de sus pasos. El momento más dramático, tenso y emocionalmente difícil del juicio, que duró varias semanas, fue la declaración personal de la principal víctima de esta pesadilla.
El 25 de octubre, Pamela Patton entró con paso firme y seguro en la sala del tribunal, abarrotada y llena de murmullos. Los periodistas presentes señalaron más tarde en sus artículos su sorprendente transformación interior. Ante el jurado no se encontraba la cautiva destrozada, críticamente agotada y drogada con fuertes tranquilizantes que había sido milagrosamente rescatada de una sucia guarida de osos. Era una mujer fuerte, que había pasado por su propio infierno personal y había reconstruido su personalidad poco a poco. Durante las largas horas de testimonio, no apartó la mirada ni una sola vez. Según decenas de testigos, en el momento culminante de su discurso, Pamela se volvió lentamente hacia el cristal antibalas detrás del cual se sentaba su despiadado torturador y lo miró directamente a los ojos. Con voz fría y absolutamente imperturbable, declaró bajo juramento que su enfermiza y perversa película había terminado para siempre, que el decorado se había derrumbado y que su verdadera vida libre no había hecho más que empezar. En ese mismo momento, según los detallados protocolos de los alguaciles, la característica sonrisa arrogante desapareció por primera vez en todo el proceso del pálido rostro de Arthur. El 3 de noviembre de 2018, exactamente a las 10 de la mañana, el tenso jurado emitió su rápido y unánime veredicto. El autoproclamado director criminal fue declarado culpable sin reservas de todos los cargos sin excepción, incluyendo el secuestro violento de una persona con circunstancias agravantes, la privación ilegal de libertad prolongada, la tortura psicológica sistemática con el uso de sustancias químicas y el intento de asesinato en primer grado. El juez Canoso, al leer la sentencia final en el silencio absoluto y resonante de la sala, destacó especialmente el grado sin precedentes de cinismo y sofisticación de los delitos cometidos. Arthur fue condenado a cadena perpetua sin el menor derecho a libertad condicional. Deberá cumplir su condena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad con orientación psiquiátrica en el estado montañoso de Colorado, donde permanecerá para siempre en una estrecha celda individual, completamente privado de cualquier tipo de público, cámaras de video y la más mínima posibilidad de crear su oscura locura. En el final de esta historia sombría y escalofriante, exactamente 2 años después de su trágico secuestro, a principios del cálido mes de junio de 2019, Pamela Patton tomó la decisión más importante. Volvió al Parque Nacional Glacier. Volvió a pisar el famoso Sendero de los Cedros, donde una vez, para siempre, según ella, perdió su paz y su libertad. Pero esta vez no estaba sola. La rodeaba un grupo sólido y fiable de amigos íntimos que no se alejaban ni un paso de ella. Caminaban lentamente por las húmedas pasarelas de madera a través de los bosques de coníferas centenarios, disfrutando del aire fresco de la montaña y de la brillante luz del sol que se filtraba a través de las densas copas de los árboles. Para Pamela, este difícil paso físico fue el acto final de su profunda curación psicológica. Al regresar al lugar de su peor pesadilla paralizante, cerró para siempre su difícil gestalt personal, demostrando definitivamente a sí misma y al mundo entero que el miedo pegajoso nunca más le dictaría las reglas. El fantasma del director loco se disolvió en los fríos vientos de las montañas de Montana, dejando tras de sí solo polvorientos archivos judiciales.